Egunon, hablemos del cine y de la cultura y de la traslación, de la proyección de los estereotipos y de los principios a las artes y a las realidades plásticas. Porque es una vergüenza completa lo que se pretende hacer respecto a la traslación de una presunta inclusividad y la inclusión respecto a una serie de personajes, ya sean históricos o sobre todo y ante todo los de la épica y la ficción cinematográfica, ya sea establecer un James Bond mujer, James Bond negro, una Kal-El negro y una circunstancia de Spider-Man negro. Hay cosas que pueden estar bien y pueden estar mal, pero hay que reflexionar acerca de los estereotipos y la limitación y la reducción del aparato cultural a nivel de los elementos societarios de las sociedades. ¿Por qué reducir el debate a cosas como... Claro, es que cualquier cambio es bueno. No todo cambio es bueno. Todo cambio puede ser bueno o malo. Depende de las circunstancias. Y hay que establecer los parámetros del debate y de las circunstancias que se establezcan, siempre recordando el pasado y no cayendo en el adanismo, porque es una vergüenza absoluta el ámbito de creerse que el mundo empieza con uno. Que lo que pasa atrás no ha tenido sentido y no ha existido. Porque si no estaríamos destruyendo el cine de la Blaxploitation, por ejemplo el Drácula negro o aquel primer Shaft. ¿Por qué? Porque los ciudadanos vieron, por ejemplo, en la película aquella de Vive y deja morir, a James Bond y estando ligado con el tema de las drogas en la ciudad de Nueva York, un blanquito por Harlem. ¿Por qué? Pues porque en aquellos comienzos de los años 70 estaba el tema del cine de Blaxploitation y trataron de aproximar la sardina al ascua de aquel elemento para tratar de acercar la taquilla de James Bond a aquel cine más cercano a la problemática de los afroamericanos en los Estados Unidos de América. Sin dejar de ser Roger Moore, un blanquito británico, el agente 007, aunque rodeado, por ejemplo, de Yaphet Kotto como el representante de una nación insular caribeña, acompañado por Jane Seymour, aquella que luego será la Doctora Queen y otras cosas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que en aquel momento había cine de negros para negros porque era lo que era necesario en aquel momento para poner encima de la mesa la visibilidad de un colectivo absolutamente oprimido. Es que he llegado a escuchar recientemente reflexiones respecto a que no puedes establecer la vinculación respecto a la opresión de los negros en los Estados Unidos de América porque no eres negro. Entonces, ¿por qué la gente de fuera de Irún habla del alarde? ¿Por qué la gente de fuera de Hondarribia habla del alarde? No puede ser que se callen todos los que no sean de allí, porque los de allí, curiosamente, quieren mantener el alarde tradicional. Así que, ¿por qué se van a meter otros que no sean de allí? Y además, hay que recordar dos cosas respecto al elemento central de la polémica que se ha establecido en las últimas semanas y meses respecto al Kal-El negro, como es el elemento del surgimiento del personaje de Kal-El como un elemento de protección de los judíos en Nueva York, porque veían el surgimiento y afianzamiento de la figura de Adolf Hitler, que, claro, negro sobre blanco, en su libro Mein Kampf dejaba claro su odio por los judíos. Y eso se estableció desde el primer momento con un campo de concentración ya en Múnich para los enemigos del Estado en el marzo del 33. Y ya de ahí en adelante se estableció un régimen de persecución que acabaría cristalizando no en los Juegos Olímpicos, porque trató de establecer una pantalla de apariencia para que la gente fuera a acudir a los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, pero a partir de la Kristallnacht, de la
Noche de los Cristales Rotos del año 38, los judíos sabían perfectamente que era lo que les correspondía en el Tercer Reich, que era desaparecer y convertirse en cenizas. Superman es el producto de dos judíos de Nueva York que tratan de establecer un protector. Y no es judío, y no nace en un campo de concentración. Es un superhéroe del planeta Krypton que acaba desapareciendo, como todo el mundo sabe. O por ejemplo, hay otro personaje, como es el personaje del padre de Wanda Maximoff, como es... Ahora no me saldrá el nombre. ¿Cómo puede ser si lo interpretó Ian McKellen y Michael Fassbender? Magneto, sí, Magneto es un judío polaco objeto de represión por los nazis, aunque posteriormente van a tratar de meter un Magneto negro. Pero esas cosas deben de llevar su cauce y su circunstancia. Y hacer las cosas bien y con sentido, no solamente por inclusión y porque va a dar muchos millones y mucho dinero. Porque los personajes son ricos, sobre todo cuando se ve la careta de entrada de DC o de Marvel, se ve un elenco enorme de personajes. Y hay personajes de todos los colores y de todos los orígenes, y por lo tanto ya existen personajes suficientes. Como se ha hartado la gente de decir, existe Peter Parker y existe ahora Miles Morales, que se ha introducido a través de los videojuegos y de los cómics, como también otro Superman, y no quita el uno al otro. Existe Peter Parker y existe Miles Morales como héroe latino y negro. Ahí está. Tranquilamente, sin ninguna laraca y sin ningún problema. Porque creo que incluso, como dijo alguien, una directora afroamericana, lo dijo claramente, estás insultando el origen y la memoria y la creatividad de los afroamericanos tratando de convertir un personaje blanco en un personaje negro. Si bien es cierto que hay Balfour y hay Calvin Ellis, aunque Calvin Ellis está en muy pocas páginas y por lo tanto es tanto una página en blanco, es decir, corta en historia, y también la oportunidad amplia de que puedes ser creativo todo lo que quieras. Y además Calvin Ellis está vinculado a una superestrella como es Barack Hussein Obama, y por lo tanto puedes establecer una historia fantástica de Calvin Ellis como el hijo de un Krypton alternativo en el que convivan Kal-El Clark Kent y Kal-El Calvin Ellis. ¿Dónde habría el problema? La suplantación. La suplantación. Porque los dates también deben de establecer la relación respecto a otros elementos que han sido. Porque pude ver un debate en el que se hablaba, oye, ¿por qué no Kal-El puede ser un pelirrojo irlandés? Y se llegó a decir de estas cosas que por defender una idea, sea como sea, llegas a decir cosas absurdas y aberrantes. No, es que los irlandeses, ¿cuándo han sido oprimidos los irlandeses? ¿Los irlandeses? ¿Que cuándo han sido oprimidos los irlandeses? ¿Pero de qué coño estás hablando? Los irlandeses que sufrieron la hambruna de la patata en el siglo XIX de Irlanda respecto a la opresión de los protestantes católicos. De los protestantes respecto a los católicos. Protestantes británicos respecto a los católicos irlandeses, que les obligó a la emigración a los Estados Unidos de América, donde fueron reprimidos también por los protestantes. Por ejemplo, el caso de los San Patricios. El Batallón San Patricio, una película que hizo el señor Tom Berenger. Tom Berenger hizo una película respecto a ese elemento de unidad que eran católicos de origen irlandés, que en plena guerra en los años 40 del siglo XIX estaban reprimidos dentro del ejército de los Estados Unidos y se pasaron de bando al ejército mexicano. Incluso en la Cámara de Diputados, en los grandes hechos bélicos, está incluido el batallón de los San Patricios.
¿Por qué se tuvieron que pasar de bando a los mexicanos? Pues porque en Estados Unidos estaban reprimidos y además estaban esclavizados para la construcción de los túneles. Como se fue en la película de Sylvester Stallone, siempre se dice, bueno, este túnel en origen, a principios del siglo XX, lo hicieron los irlandeses que estaban trabajando aquí de sol a sol. Claro, los túneles, los puentes, construidos también por italianos, pero también por irlandeses que estaban jodidísimos, torturados, esclavizados, y que fue el elemento que obligó a la creación de la mafia irlandesa como elemento de protección comunitaria, como se puede ver también respecto a Irlanda y también Italia, la mafia italiana respecto a la protección que surge en el sur de Italia respecto a la invasión catalano-aragonesa, respecto a todo aquello, y que no se fiaban de los opresores y acabaron haciendo la protección y que acababan cobrando para la sufragación. Bueno, una de las series de cosas que parte de las mafias del mundo han surgido de esta manera, para la protección de los oprimidos, como eran los irlandeses en los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX y principios del XX. Con lo cual, cuando se dice, no, es que los irlandeses, ¿por qué no va a ser Superman pelirrojo y blanco? O japonés. Nos olvidamos de los campos de concentración contra los japoneses en los Estados Unidos de América entre 1941 y 1945. Vamos a estar en ese punto de olvidar lo que nos interese y poner en el foco a los ciudadanos afroamericanos en los Estados Unidos de América, porque estamos también desenfocando. ¿Y si Kal-El fuera de la etnia uigur de Xinjiang? ¿Por qué eres tan absolutamente avanzado a la hora de establecer un Kal-El negro para agradar a la población afroamericana de los Estados Unidos de América? Y eres absolutamente incapaz de mantener la etnia tibetana de la maestra en la película de Doctor Extraño, y la cambias por una mujer de origen occidental celta, cuando es una anciana de origen tibetano, no chino, tibetano. Pero como tienes el interés de mantener la taquilla en el régimen chino, no eres capaz de mantener lo que dice el cómic respecto a este personaje. Pero tienes la idea de, para tratar de incorporar a la comunidad afroamericana, a como dé lugar, mantener una transmutación de los personajes, como si no hubiera personajes afroamericanos, como por ejemplo el de Ray Fisher respecto a Cyborg. En paralelo estás jodiéndole la vida a Cyborg, a Ray Fisher, quitándole de la ecuación incluso de Flash, cuando tienen una relación fantástica en la película de el Zack Snyder Justice League, en la Liga de la Justicia, en la verdad de la Liga de la Justicia. Son los personajes mejor tratados respecto a la Justice, y tratas de incorporar a el personaje de Kal-El, y no digamos si se te ocurre meter a un Clark Kent negro y no Calvin Ellis o Balzot para hacer estas cosas, como si no hubiera personajes de raza negra en la propia mitología y personajes de DC como los hay en Marvel. Dales una oportunidad. ¿Quién era Iron Man antes de 2008 en cómics? Un segundón, ¿no? Y una compañía que estaba en la quiebra. Si Iron Man, la de película de 2008, no hubiera funcionado, Marvel hubiera quebrado y se hubiera disuelto, probablemente. Hay
que tener valor y poner las historias bien, no para agradar y tratar de ganar un dinero inmediatamente, sino tratar de poner encima de la mesa, como dije, Miles Morales es un caso muy claro. Se ha puesto encima de la mesa y ahora hay una pluralidad, un Peter Parker y un Miles Morales. Ningún problema. Porque por el otro lado, nunca pasa del otro lado. Siempre se trata de poner la inclusión hacia un sentido. Sebastian Stan, Bucky Barnes, el anteriormente conocido como Soldado Invierno. Ha muerto Chadwick Boseman, el antiguo T'Challa, el hijo de Chaka. Es Lobo Blanco para Wakanda, el personaje de Sebastian Stan. ¿Por qué no le ponen como nuevo rey de Wakanda? Lobo Blanco, nuevo rey de Wakanda. Asesorado por el personaje de Michael B. Jordan, como su segundo, ¿por qué no? Y con el apoyo de Shuri. Pero el nuevo rey de Wakanda, ¿por qué no? El señor Sebastian Stan, el personaje de Bucky Barnes. ¿A que nunca se les ocurrirá? ¿A que no? Porque la inclusión malentendida va en un sentido, pero no en el otro. Y eso es una vergüenza y un insulto a los personajes creados por la cultura afroamericana, tanto en los Estados Unidos de América como en los propios países africanos. Y es que las cosas pueden ser bien tratadas o pueden ser para ganar dinero. Es cierto, en el año 78, entre los muchos personajes que quisieron meter para el personaje de Clark Kent, cogieron también a el señor Muhammad Ali, también al dentista de la mujer de uno de los productores de uno de los Salkind. Es cierto, casi cogieron hasta el último carnicero de la ciudad de Chicago. Pero eso lo tienes que hacer de manera clara y concreta. Por ejemplo, si no hubiera el señor... ahora no me acuerdo del nombre del director. Spike Lee. Spike Lee fue el que hizo la película aquella de Malcolm X con interpretando al líder afroamericano, el señor Denzel Washington interpretó a el señor Malcolm X en aquella película de más de 3 horas del año 1992, si no recuerdo mal. Imaginemos que Ryan Reynolds quiere hacer una nueva versión de Malcolm X, interpretando él al personaje protagonista. ¿Dónde estaría el problema? Pues claro, en que es un personaje negro, ¿no? Y tendrá que interpretarlo alguien negro. Las cosas con sentido común. Y como dije, Miles Morales existe. Existe Calvin Ellis y existe Bazón en el ámbito de los cómics, aunque es igualmente tratados. Y por lo tanto, las cosas han de ser claras, concretas y concisas y con sentido común. Porque las cosas por el dinero, por el parné, los personajes cambiados de género, de etnia, forzando la inclusión, traicionando el espíritu que les dio lugar y el carácter personal que los forjaron para los autores, es algo que únicamente sirve para tratar de ganar dinero, llegando a un público que le tratas como imbécil para simplemente llegar a su cartera y no a su corazón y su mente. Es más importante, si tienes que meter un personaje negro, gay, mujer, o incorporando las tres cosas, un personaje gay, negro y mujer, es que sea nuevo y desde cero, con un libreto bien estructurado y que transmita información y fondo, emociones
construido desde cero. No transmutar, porque pareciera que la cultura está reducida a 4 cosas, a sota, caballo y rey. No puede ser, la cultura es mucho más, es más rica y la gente sabrá entenderlo. Sabrá entender que hay un Wakanda, hay un Superman, hay un Batman, hay un montón de cosas. Y claro, ese es el asunto. Si únicamente el argumento es, uy, porque es que los afroamericanos han sufrido mucho. Ya, pero los irlandeses también, y los japoneses también, y muchos otros pueblos en el mundo mundial, y muchas etnias, y muchos colectivos. ¿Por qué no puede ser entonces Superman un indio nativo americano? O maya, o tibetano, o kurdo. ¿Nos vamos a olvidar de los kurdos? ¿O del genocidio armenio? ¿O ucraniano? ¿El Holodomor? ¿O gitano? El holocausto también fue para los gitanos, no solamente para los judíos. Se empieza a entender el asunto. Las cosas hay que hacerlas bien, no solo para el parné. Es cierto que en los productos audiovisuales el retorno económico es importante, pero no hay que forzar las cosas para que no tenga sentido y simplemente sea un arrebujado, un revoltijo de cosas que no tienen ni puñetero sentido, pero simplemente es para agradar y... Estamos contigo, con los oprimidos, con los colectivos así, ay, guay, somos modernos, No. Haz las cosas bien. Para que tengan futuro, para que tengan estabilidad, para que tengan razón de ser y para que estén bien plasmadas en una narrativa que es lo que debes transmitir. No solamente forma, sino también fondo, valores y forma de transmitirlos. Puede ser en una forma evanescente, como pueden ser unas películas de superhéroes. Pero el principio tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí el principio de la inclusividad, pero bien entendida y bien transmitida para que la sociedad pueda incorporar esas realidades a través del entretenimiento y el divertimento, también con los superhéroes, para que lo interiorice de una manera sana y buena. ¿Servirá la reflexión? Es decir, como resumen, Clark Kent es quien es. Es el hijo de Krypton y el hijo de Jor-El. Aunque todos los Superman son Kal-El, no todos los Kal-El son Clark Kent. Existe Calvin Ellis, existe el Bazod. Pueden utilizarse para incorporar un Superman distinto sin joder la marrana a los fans tradicionales de Clark Kent. Y como eso, puede servir para James Bond, para Spider-Man, Miles Morales, Peter Parker y para muchos otros personajes como el personaje del Señor de la Gabardina. Ya saben, ese que fuma pero tiene problemas con Satanás y que está hecho para ser británico, como recordaría por ejemplo Javi Olivares, y que si lo cambias estás traicionando el espíritu del personaje. Así que las cosas claras y concretas y las cosas bien hechas mejor salen y mejor saben para el público. Hay que recordar la antorcha humana negra. Tampoco es que el personaje antorcha humana blanca, aquellos 4 fantásticos, fuera un dechado de virtudes, a pesar de que sea interpretado en aquel momento por alguien que luego acabaría haciendo de Capitán América. Ya saben quién digo. Y sobre todo entendiendo que precisamente Capitán América ha tenido una evolución en los cómics de estar Steve Rogers y ahora también estar no sustituyéndolo, sino también añadiendo valor el personaje de Falcon.
anteriormente conocido como Falcon, como es el nuevo Capitán América. Y ahora hay dos, Rogers y este otro. Así que las cosas bien hechas quedan mejor. Y sin más, es que ricasco, ogro robat, Betty Helpian.